Esta noche tenemos una práctica con el objeto de la atención en algo muy interesante, un poco efímero, que va a aumentar nuestra práctica de concentración, que sería el flujo de la experiencia. Espero un minuto más para que más entren. Y bueno, si hay algunas personas nuevas, mencioné muchas definiciones de mindfulness, pero lo que voy a trabajar esta noche es la definición de Yang, porque quiero hacer algunas prácticas basadas en su trabajo, que para él mindfulness es cualquier cosa que aumenta la concentración, la claridad sensorial y la ecuanimidad. Y la palabra ecuanimidad quiero decir aceptación de la experiencia interna, sin juzgar, sin criticar lo que está pasando en mi conciencia, en mi cuerpo, está pasando. En vez de ignorar, controlar, aferrar o intentar escapar la experiencia interna. Y la combinación de concentración, claridad sensorial y ecuanimidad es una experiencia completa. Entonces, con este foco en la característica de la experiencia, que quiero decir flujo, cuando hacemos los movimientos para conectar mente y cuerpo y para conectar aquí y ahora, podemos también estar atentos a esta experiencia de flujo. Movimiento, expansión, contracción, vibraciones, cualquier movimiento que sentimos, que vemos o que escuchamos, cambios en intensidad, vibraciones, todo eso es flujo. Entonces hacemos algunos movimientos observando este aspecto de flujo de la experiencia. Y voy a pedir que nos paramos. Y cambio mis anteojos para ver. No sé cómo cambiar eso. Ok. Bueno, los 10 movimientos que hace Suscríbete, que hicimos en algunas clases. Comenzamos levantando los brazos hasta horizontal y bajando los brazos. Podemos organizar la respiración. Inhalo, exhalo. Ahora hasta el techo. Inhalo, exhalo. Y realmente sentimos el flujo como la expansión y la contracción. Esos movimientos se llaman la flor. Inhalo, hay expansión. Exhalo, hay contracción. Lo que describo como 2 ruedas. Inhalo,
Exhalo. Y a reverse, inhalo. Exhalo. Presente con el flujo, momento a momento. Y hacemos los movimientos desde la cadera y simplemente relajando con eso. Y sentimos el flujo de este movimiento. Debe sentir bastante agradable. Cambiamos dirección. Bueno, separamos los pies un poco. Manos en las caderas y bajamos. Pero inhalar y exhalar subiendo. Muy bien. Ahora inclinamos adelante. Exhalando, sentimos el flujo de expansión. Inhalando, ahora exhalando. De nuevo, inhalo. Exhalo. Inhalo. Y volvemos a descansar exhalando. Flujo puede también ser en cambios de velocidad. Observamos este movimiento, si quiere tocar una pared o una silla. Pateando adelante. Ok, inhalo, exhalo. Y puede ser expansión cuando la velocidad aumenta y contracción cuando la velocidad enlentece. Y bueno, la última, la estocada. Entonces, inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Otra dirección. Muy bien, ambos pies juntos, ambos manos juntos, codos hacia arriba. Cerramos los ojos, observando si tal vez hay flujo en la quietud. Movimientos muy sutiles, vibraciones, pulsos y la respiración. Ahora inclinando adelante y podemos volver a sentar. Muy bien. Mente, cuerpo, 1.
Entonces quiero explicar un poco más sobre este tema de hoy que sigo describiendo como flujo. Veo si no pueden ver nada, no sé. Preparé eso para ustedes. ¿Pueden ver eso? Lo leo. Ok. Los aspectos de flujo que comencé a describir un poco. Expansión y contracción. Entonces vamos a focalizar la atención, enfocar la atención aún más sobre esas dos características de toda la experiencia. Cuando digo expansión, quiero decir incremento en la intensidad, la frecuencia o el tamaño de la experiencia. O podemos decir incremento de la fuerza hacia afuera. O un tipo de esparcimiento del espacio. Con la palabra contracción, eso describe lo contrario. Disminución de la intensidad, frecuencia o tamaño de una experiencia. Fuerza hacia adentro o un colapso del espacio. También podemos tener ambos que ocurren a la vez. Por ejemplo, la sonrisa. Hay una expansión de los labios y una contracción de las mejillas. Cuando estamos exhalando, hay una contracción de los pulmones y el abdomen. En la inhalación hay una expansión de los pulmones y el abdomen. Pero también en cualquier momento puede ser que hay vibraciones, chiquitas expansiones, chiquitas contracciones. Adentro de una expansión puede ser contracciones y viceversa. Y si expansión es un incremento en la intensidad, puede ser que es mi experiencia. Estoy mirando algo que es totalmente quieto, pero expande en mi conciencia todos los detalles de eso que estoy mirando. Eso también puede ser la experiencia de expansión. Bueno, también puede ser que no hay expansión, no hay contracción, hay un momento de quietud. Quietud total. No hay movimiento, no hay cambio en un aspecto de mi experiencia. Ok. Puedo decir, si hay alguna pregunta, puede escribirme en el chat. Incluso durante la práctica, la primera práctica que hacemos con eso. Vamos a dividir eso en los 3 sentidos donde trabajamos y después ponemos todo juntos. Entonces, comenzamos con oír expansión, oír contracción, o si es demasiado complicado puede ser oír flujo y dejamos con eso. Comenzando con el cuenco, podemos oír la expansión y contracción de los sonidos del cuenco. Y seguimos escuchando. Si es útil mentalmente rotular expansión o contracción,
Puede ser eso. O puedes solamente mentalmente notar. Tal vez tenemos que dejar pasar parte de este flujo porque hay tantos. Entonces nos quedamos atentos para notar en algún momento la intensidad de un sonido expandiendo o contrayendo. Es posible que escuchamos ambos a la vez. Es posible que notamos expansión, contracción y después hay quietud. Cuando el sonido desaparece. Y también notamos que podemos experimentar expansión y contracción de los sonidos mentales, el habla mental, escuchando, oyendo hacia adentro en la mente. Ahora, inhalando, exhalando, abrimos los ojos. Y es posible que muchos de ustedes están solos en una habitación y parece que todo es muy quieto en la habitación. Puede ser que hay expansión y contracción en nuestra experiencia por aumentar la concentración. La expansión de la atención en algo. O puede ser que comenzamos a notar más y más luz, o más y más sombra, o más y más de un color verde. O posiblemente hay movimiento en tu habitación.
una mascota, por ejemplo. Y el movimiento de los ojos causa la impresión de cambios en la vista. Tal vez hay expansión y contracción en los cambios de la vista. También podemos tener imágenes mentales y observamos el flujo en las imágenes mentales. Y ahora cambiamos la atención al sentir. Sentir expansión y contracción. Y tal vez quiere ajustar el cuerpo para que la espalda esté recta y el cuerpo es un poquito más cómodo. Y después observamos sin movimientos del cuerpo. Hay un montón de flujo de las sensaciones. Observando cuando una sensación expande, crece en tamaño o intensidad. Cuando una sensación disminuye. Cuando hay presión hacia afuera o presión hacia adentro. Tal vez hay un dolor o incomodidad para observar. Vemos si es posible que hay una expansión y contracción de eso. O una sensación placentera. O de nuevo, siempre tenemos la respiración. Observando sensaciones más y más sutiles. Pulsos, hormigueos, una efervescencia.
Toda la atención en el cuerpo, observando el flujo de sensaciones, buscando ejemplos de expansión, ejemplos de contracción. Tal vez hay un colapso total de la experiencia, de la sensación, cuando desaparece y termina en quietud. Y desde la quietud surge la expansión de una sensación. Inhalando profundamente, sentimos la expansión de esta inhalación y exhalando lentamente, largo. Sentimos esta contracción. Muy bien, si quiere abrir los ojos y estirar un poco el cuerpo, hacer movimientos de flujo. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario sobre eso, invito a ustedes a escribir algo en el chat. Quiero explicar un poquito más, porque mencioné la posibilidad de observar dolor. Y este tipo de práctica puede ser muy útil cuando estamos sufriendo dolor. Puede ser dolor crónico o dolor agudo. Pero cuando tenemos un poco más claridad sensorial en la observación del dolor, en vez de intentar ignorar o controlar el dolor, tomando muchos remedios, o pocos remedios si no es tanto, la práctica es girar hacia el dolor, acercarse al dolor. Y podemos comenzar a como deconstruir el dolor. Tengo esta piedra. Dolor no es una piedra que no cambia. Aunque puede parecer que el dolor es sólido y estático, la verdad, cualquier dolor que tenemos, cuando comenzamos a ver eso, está en movimiento. Y hay momentos cuando crece y hay momentos cuando baja. Y puede ser que hay momentitos cuando no hay ningún dolor, aunque es un dolor agudo. Si podemos comenzar con molestias, incomodidades, de observar eso, vamos a ver que hay expansión y contracción y flujo. Y hay momentos cuando la contracción está bajando hasta que casi colapsa totalmente. Entonces, en todos los dolores hay momentos de alivio adentro de sufrir el dolor. Con más aceptación, más claridad sensorial,
Vamos a ver un poco de eso. Lo contrario es controlar, tensionar y aumentar el sufrimiento cuando tenemos dolor. La misma cosa puede aplicar a dolor emocional, enojo, tristeza, cualquier emoción desagradable que estamos sufriendo. A veces podemos aferrar la emoción, actuar la emoción o intentar controlar o reprimir la emoción y estamos agregando esta tensión. Versus ver la emoción en sí misma. Hay expansión y contracción. Puede ser que hay vibraciones mientras que está expandiendo y vibraciones mientras está bajando. El enojo no es otra piedra sólida que siempre está. Y si podemos comenzar a ver el flujo de la emoción y las sensaciones de la emoción. Las emociones están en el cuerpo, en el pecho, en la garganta, en el estómago. ¿Qué está pasando y cómo está en flujo? Vibraciones, contracciones, expansiones. Y podemos tener mucho más. No quiero usar la palabra control porque es contrario, más aceptación, más facilidad en gerenciar y experimentar la emoción y dejar que la emoción surge y pasa. Dejar que el dolor surge y pasa. Y puede ser que sigue en esto. No es que surge y pasa y no está. Igual con ansiedad, miedo. Hoy en día leemos las noticias, hay más ansiedad. Escuchamos información de otra persona, más ansiedad. Y la ansiedad está subiendo y bajando durante todo el día. Estrés está. Pero cuando comenzamos a ver el flujo y la contracción y expansión, vemos que hay espacios sin nada y más espacio adentro, algo que no es una piedra. No veo preguntas. De nuevo, invito preguntas en el chat o comentarios en el chat. También podemos ver la expansión y contracción y el flujo de agitación mental, pensamientos, imágenes, sonidos interior. Y cuando vemos que eso también está en flujo, en movimiento, hay espacios sin pensamientos, quietud, tal vez eso nos ayuda a salir de caos pura para ver que tener más claridad sensorial sobre los pensamientos. Bueno, gracias. Entonces, quiero hacer esta práctica una vuelta más, pero que puede tener la atención totalmente abierta en ver, oír o sentir, y invito qué tiene más sentido para cada persona. Ver flujo, oír flujo, sentir flujo, o más preciso, ver expansión, ver contracción, sentir expansión, sentir contracción, oír expansión, oír contracción. ¿Okay? Y si quiere notar eso, tal vez mentalmente pensando, oír, ver, sentir, pero mentalmente apuntando a la característica que está atenta a experimentar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de nuevo,
sentado con la espalda recta, los hombros relajados, el pecho abierto. Con todo el corazón vamos a experimentar lo que surge en el campo de la conciencia. Inhalando, exhalando. Estamos notando fluir o analizando los dos sabores de fluir, expansión y contracción. Observando el flujo de la expansión en contracción en el campo de ver, oír o sentir.
con toda la atención enfocada en el flujo de expansión y contracción. Y seguimos un minuto más. Tengo que decir que para mí es tan agradable realmente viviendo presente con flujo y mientras que observamos eso, aumenta la claridad sensorial, aumenta la la capacidad de ver cosas más y más sutiles y comienza a sentir más vibraciones, más expansión y contracción. Es como experimentar un masaje, masajeando la conciencia o la experiencia o incluso masajeando el cuerpo con esas vibraciones o efervescencias o incluso la respiración es una forma de masajear el cuerpo. El corazón está dando un masaje al cuerpo. Bueno, sí, la percepción es más y más aguda. Um, estamos, tenemos más y más claridad con eso. No sé si soy la única para sentir eso. Puede ser que algunos también, por lo menos, pudo conectar con eso y darse cuenta que sentir que es una experiencia agradable. Y las mareas y olas. Sí. Bueno, un comentario. Con el dolor es tratarlo con aceptación y vivirlo como algo con movimiento, ¿no? Sí, es tratarlo con aceptación, observarlo y ver cómo realmente está en una experiencia dinámica. Y desde la percepción de eso como una experiencia dinámica, podemos vivir eso como si algo en movimiento, algo que es cambiante. Aceptación, también tal vez un poco compasión y bondad hacia uno mismo, porque no es placentero, depende en la intensidad del dolor.
Entonces tenemos que también desarrollar esta actitud amorosa por uno mismo. Y eso es algo que vuelvo bastante con las prácticas para que podamos comenzar a cambiar el hábito de estar duras con nosotros mismos o con tener un nivel alto de exigencia por uno mismo. Versus realmente estar realmente amorosa con mí misma. Eso es la práctica. Y mientras que hablo, me gustaría que giramos hacia una práctica así. Y con la idea de flujo, de expansión y contracción. Para conectar con ¿qué es sentir amor como una emoción? ¿Okay? Amor puede ser una emoción que puede ser ver un ser querido, el otro lado de la habitación, riéndose, con una sonrisa. Y en este momento quiero acercarme, tengo expansión en el corazón. O por las mamás, tal vez, ver su bebé, recordando un momento de ver su bebé y querer proteger este ser humano, tal vez con un mascota. Algunas personas sienten esta sensación de expansión en el corazón, expansión en el pecho. Y es eso, queremos acercar también. Queremos que el otro está seguro, protegido, feliz, bien, sano, lo que sea. Y puede ser también hay una alegría o deleite en esta sensación de amor. Okay. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar eso por uno mismo? Eso puede ser un poco más desafiante para nosotros. Entonces, tal vez hacemos una meditación guiada con eso. Y si tiene ganas en algún momento o todo el tiempo de tener ambas manos sobre el corazón o descansarlos y eso también. Reflejamos el amor que sale del corazón con las manos, los espejos hacia uno mismo. Entonces, espalda recta de nuevo, inhalando, exhalando. Esta exhalación saliendo la tensión, las molestias. Inhalando, exhalando. Y también con esta práctica de ver, oír y sentir, podemos desarrollar bondad, compasión, amabilidad hacia uno mismo con palabras, con imágenes y con sensaciones. Y comenzamos con palabras, pensando que yo puedo estar feliz y conforme,
que yo pueda estar feliz y conforme. Repetimos esto mentalmente. Que yo pueda estar sana en mente y cuerpo lo más posible. Que esté sana en mente y cuerpo lo más posible. Y que disfrute de mi bienestar en paz. Que disfrute de mi bienestar en paz. Que esté feliz y conforme, sana en mente y cuerpo, y que disfruta de mi bienestar en paz. Inhalando, exhalando. Ahora traemos a la mente nosotros mismos, pero cuando éramos niños, recordando un momento cuando uno mismo fue pequeño, no importa el recuerdo, pero buscamos un recuerdo de uno mismo pequeño que es más o menos claro. Y miramos esta versión de nosotros cuando éramos chicos. Y tal vez podemos recordar nuestros sueños o deseos. Igual a las desilusiones, frustraciones. Y tal vez con esta imagen de nosotros mismos, podemos ahora imaginarnos el yo grande dando un abrazo al yo chico. Podemos imaginando decir que todo va a estar bien, que ya sé que todo va a estar bien. Y que sos querido o querida.
Y ahora nos damos un abrazo. Cambiamos el foco de las sensaciones presentes. Nos damos un gran abrazo, tal vez suave masajes a cada brazo, cada hombro. Observando la sensación en los hombros y brazos, igual a las sensaciones en las manos. Sensaciones de mimos, sensaciones de ternuras. Las sensaciones de ser amados o amadas. Y tal vez en el pecho, poniendo las manos de nuevo sobre el pecho. Imaginamos la expansión del corazón por uno mismo. La expansión del pecho por uno mismo. Con cada respiración, nuestro corazón está mandando oxígeno y sangre a todos los rincones de nuestro cuerpo. Con cada respiración, con cada latido del corazón. Nuestro corazón nos ama primero. Algunas personas tienen dificultades en amar, otras en recibir amor y otras en dar y recibir amor propio. Tomamos un minuto para darnos permiso a hacer todo. Dar amor, recibir amor y dar amor propio y recibirlo. Expansión y contracción de amor propio. Es una práctica. También quiero agregar una cosita, que con esta práctica hay algo que se llama, ¿cómo es? Sí, en inglés, backdraft. Hay una palabra en castellano, pero no sé. Backdraft es cuando hay un fuego en una habitación y los bomberos vienen y si abren
la puerta, puede ser que oxígeno entra y el fuego sale con mucha intensidad. Y esta frase, backdraft, es una palabra que podemos usar a veces que puede ocurrir cuando comenzamos prácticas de autocompasión, autoamor, autobondad, porque había un fuego, un sufrimiento que estábamos experimentando, pero la puerta fue cerrada. Y al abrir la puerta al amor, que es el oxígeno, puede ser que el sufrimiento aumenta. Puede ser que la angustia, la frustración, la ansiedad aumenta. Con más práctica, más tiempo, más oxígeno, reemplazamos eso con más amor propio. ¿Tiene sentido? Bueno, muchas gracias. Chao. Muchas gracias, Corrine. Gracias. Muchísimas gracias. Chao. Gracias. Chao, gracias. Chao. Gracias, Corrine. Buenas noches. Gracias por todo. Gracias. Chao.